vamos a responder la segunda pregunta que tenemos aquí: ¿qué aspectos de tu vida deben ser cambiados, ¿no? Y creo que ya va a salir el tema por allí. Ahí está, mire, ahí tiene usted la pregunta en la pantalla también, y también tiene el pasaje bíblico de nuestro tema, ¿no? Y damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están por primera vez aquí, y algunos que hace rato que no están, y bienvenidos a todos, a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces en el libro de Samuel, en el capítulo 2. Interesante el tema que tenemos aquí en Samuel. En el libro de Samuel tenemos dos familias. Una familia que tiene temor de Dios y una familia que ha crecido sin el temor de Dios. Una familia que podemos decir que dentro de todo ha sido una familia funcional y una familia disfuncional, ¿no? Y las dos se cruzan y las dos conviven en los mismos tiempos, en los mismos tiempos de vida están estas dos familias, y creo que hay mucho para aprender, y cada uno de nosotros podrá aplicar las enseñanzas de acuerdo a lo que encontramos en estos pasajes de las Escrituras. El tema de la familia es un tema crucial. Hoy día la familia está constantemente expuesta y sometida a muchísimas presiones, y presiones justamente que atentan contra la unidad de la familia, presiones que atentan contra el propósito de la familia. Y la palabra de Dios tiene respuesta, y nosotros como cristianos tenemos respuestas para aconsejar, para guiar a las familias. Entonces, tomemos la palabra del Señor esta mañana de distintas maneras, cada uno lo puede tomar, y uno puede decir, bueno, esta palabra para mí es el consejo rector de Dios, es lo que Dios quiere para una familia. Y entonces usted va a fortalecer sus convicciones, sus valores, para que cuando usted esté en otro lugar pueda comunicar en base a la palabra de Dios. Otro puede decir, bueno, esto me hace bien a mí y lo aplico a mi propia familia, a mi propia experiencia. Entonces hay distintas formas de ver y aplicar la enseñanza que tenemos en las Escrituras. De ninguna manera podría pensar que uno podría decir, bueno, yo no tengo familia, entonces esto no es para mí. La palabra de Dios siempre se aplica y siempre hay enseñanza, y uno aprende de lo que nos enseñan las Escrituras. El tema lo he llamado aquí señales de una desintegración familiar. Son las señales anticipadas a la desintegración, porque usted sabe, le contamos cómo terminó la historia de Samuel. Samuel terminó de una forma muy triste su vida y su historia, la historia de la familia. Sus hijos murieron y él también murió. Y más aún, Dios dice que nadie más iba a levantar de la familia de Samuel para servir al Señor. Un final totalmente triste. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo terminó esta familia? Vamos a ver cuáles son las señales que le llevó a esta situación caótica y a esta situación tan mala y tan triste también. Entonces, encontramos en el relato bíblico algunas señales de la desintegración que vienen muy bien en este tiempo para nosotros, para ayudarnos a poder ayudar a otras personas, o hacer cambios en nuestra propia familia, o ayudar a otra familia que conocemos para que haga cambios. Porque si siguen así, probablemente lleguen a terminar como terminó, o algo parecido de lo que terminó Elí, ¿no? Capítulo 2 del libro de 1 Samuel, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si usted lee este pasaje de la Biblia hasta ahí nomás y dice, bueno, eso puede pasar, pero no, porque dice las Escrituras, los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote
del pueblo de Israel, el representante de Dios, era el hombre que hacía un puente entre los hombres y Dios, era el hombre que acercaba a los hombres a Dios, era el hombre que tenía la palabra de Dios, era el hombre que tenía el consejo de Dios, era el hombre que tenía la luz para el pueblo, dada por Dios. Y sus hijos, dice aquí las Escrituras, no tenían conocimiento de Dios. Qué triste que es esta expresión de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la primer señal? Vamos a ver por lo menos 3 señales de la desintegración de la familia. En primer lugar, podemos decir que una señal es cuando hay poca o insuficiente dedicación a la familia, una dedicación insuficiente a la familia. La dedicación insuficiente a la familia puede ser por la ausencia del hogar, por el trabajo. Pero saben que hemos notado y he notado que muchísimo en este tiempo la ausencia del hogar no es solamente por el trabajo, la ausencia del hogar se da también por padres pasivos. Un padre pasivo es un padre que deja pasar. Es un padre que no se hace cargo, es un padre que no asume responsabilidades, es un padre que no advierte, es un padre que no corrige, es un padre que es licencioso. ¿Por qué? Porque las situaciones, los hijos, el hogar, el mundo presiona y ese padre entonces se torna en un padre pasivo. Y un padre pasivo es como un padre ausente. Y no es tanto como el padre ausente, pero en un sentido deja pasar las cosas y no presenta allí su autoridad. Dios ha dado a los padres autoridad y les ha dado también responsabilidad. Y cuando un padre no ejerce su autoridad y no asume su responsabilidad, entonces está siendo un padre de una dedicación insuficiente a su hogar, a su familia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pasividad? ¿Cuáles son las consecuencias de esta indiferencia hacia el hogar? Mire cómo dice en el mismo libro de Samuel, en el versículo 12 aquí, ¿no? Dice aquí, no tenían conocimiento de Jehová, dice, y en la versión internacional dice, no tomaban en cuenta al Señor, no tomaban en cuenta. Las consecuencias es que se transmite, esto comienza en los padres y se transmite a los hijos, y los hijos no toman en cuenta al Señor, ignoran la palabra de Dios y eso dice muchísimo, habla muchísimo de lo que pasa dentro de su corazón y lo que pasa afuera en su conducta también. En el verso 17 dice también aquí, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Bueno, los hijos del sacerdote. Era muy grande el pecado de ellos. Ahora, es notable que en medio de esta familia disfuncional, donde los hijos del sacerdote no conocían la palabra de Dios, donde este hombre, el padre Elí, estaba tan ocupado en el ministerio, estaba tan ocupado en su trabajo, estuvo ausente, estuvo pasivo con sus hijos, pero en medio de esta familia había, podemos decir, un muchacho adoptado, un muchacho que se había introducido en la familia, y este muchacho se llamaba Samuel. Y dice en el verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Es interesante ver, ¿no? Como jóvenes, unos eran más grandes, los hijos de Elí eran mayores, Samuel era más pequeño, y uno podría decir una desventaja, porque los mayores son los que enseñan y dominan y ejercen autoridad sobre los menores. Pero aún con todo eso, con toda esta disfuncionalidad que había en este hogar, Samuel creció de una manera diferente. Entonces, pensando en este hogar de Elí y sus hijos, este padre pasivo, este padre ausente de la disciplina, este padre ausente de la enseñanza, este padre ausente del modelo. Los hijos aprenden por los modelos.
Y nosotros como padres adultos tenemos que enseñar por las acciones más que por las palabras. Son las acciones, son los hechos, son los modelos los que van a enseñar, van a transmitir y van a dejar huellas en la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿dónde estaba Elí? Evidentemente estaba tan ocupado, pero evidentemente yo veo que Elí, como después le voy a mostrar, hacía una cosa o decía una cosa y hacía otra. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Elí decía una cosa, presentaba a la gente ante el altar de Dios, pero terminaba haciendo otra. Entonces, esta señal de desintegración, esta dedicación insuficiente a la familia trae sus consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son estos motivos? Pensaba en esto, los motivos de la pasividad, los motivos de la ausencia del hogar, ¿no? Bueno, una de las cosas es las ocupaciones, y en verdad uno tiene que tener atención en esto y medir la responsabilidad y el sentido de responsabilidad y poner prioridades. Ayer justamente con los hombres y los varones en la reunión de la noche hablábamos esto de cultivar y mantener y cuidar y valorar lo que son las responsabilidades y las prioridades que debemos tener en nuestra relación familiar. Una de las cosas que vemos aquí, que Elí no había cumplido su responsabilidad con el pasaje bíblico de Deuteronomio 6, 1 al 4. ¿Recuerdan en Deuteronomio 6 cuando Dios le dijo al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida? Le dijo, cuando entres en la tierra prometida, acuérdate de poner en práctica las palabras que yo te doy. Deuteronomio capítulo 6, 1 al 4. Y les dice más, y estas palabras estarán en tu corazón, las atarás en tu frente, las pondrás en la puerta de tu casa, las hablarás en el camino, las dirás en todo momento. ¿Qué estaba diciéndolo Dios a los padres? ¿Qué le estaba diciendo Dios a los maestros? ¿Qué le estaba diciendo Dios a los adultos? Les estaba diciendo, vivan la palabra de Dios, muestren que la palabra de Dios tiene valor, muestren que la palabra de Dios es consecuente y que es válida en todas las instancias de la vida, no es solamente para el día del culto. Todos los días de la vida tiene valor la palabra de Dios y debe ser experimentada, vivida y demostrada. Bueno, evidentemente Elí falló en eso, en hacer y cumplir con la palabra del Señor. Como decía antes, mucho trabajo, uno puede estar muy involucrado en su trabajo y dice, bueno, provee para su casa y está bien de proveer para la casa, pero nosotros tenemos que tener en claro que las personas no vivimos solamente con dinero y con mantenimiento y con comida. Necesitamos mucho más que eso. La Biblia dice que el Señor Jesús crecía de 4 maneras. Usted recuerda, el Señor Jesús crecía en estatura, en la parte física. Jesús crecía también en el conocimiento, en la sabiduría. Y es importante lo que es la educación. Pero Jesús también crecía en los aspectos sociales, en gracia para con los hombres. Y Jesús también crecía en gracia para con Dios, en los aspectos espirituales. Son 4 áreas que hay que tenerlas en cuenta en el hogar. Y un padre de familia, un responsable, un maestro, tiene que tener esto en cuenta. Y no apuntar a una sola cosa, sino yo apunto a la salud, porque la salud es lo más importante. La salud sí es importante, pero si te olvidas del área espiritual de la vida y te olvidas del área intelectual y te olvidas del área social, vas a tener un desequilibrio en esa formación y en ese crecimiento, en el desarrollo de la vida. Y Elí no se había preocupado en todas estas áreas del desarrollo de la vida de sus hijos. Otra de las razones por qué hay esta dedicación insuficiente es que la presencia del liderazgo en el hogar es esencial. La presencia, los padres no pueden estar ausentes y delegar el liderazgo del hogar a otras personas. De otra manera, ¿a quién se lo va a delegar? ¿No? Lamentablemente, no puede delegárselo a un empleado, de ninguna manera puede delegarle
la autoridad del liderazgo a un empleado, de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque usted como líder, usted como maestro, usted como modelo va a ser el que va a detectar las señales de peligro, de las enseñanzas que van a entrar, de las mentiras, de la falsedad. Y esas son cosas muy sutiles que se van entrando en la mente. Y el Señor Jesús dijo estas palabras: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando los niños comienzan a expresar lo que está dentro de su corazón y empiezan a decir, están expresando sus pensamientos, están expresando lo que recibieron en la escuela, lo que recibieron y lo que elaboran como su pensamiento de lo que han recibido en la televisión y lo que han recibido en el ámbito donde ellos se desempeñan. Y ahí necesita estar el padre, ahí necesitamos estar nosotros. ¿Para qué? Para escuchar qué está recibiendo mi hijo, qué está recibiendo, qué pensamiento está formando. ¿Se da cuenta? Para ayudarlo a corregirlo y para llevarlo por el camino recto. Por eso el padre no puede delegar su liderazgo y su responsabilidad a ninguna persona. Dios se la ha dado a él. En segundo lugar, el padre como líder, los maestros, tenemos que instruir a los niños en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Este pasaje bíblico de Proverbios 22:6 es muy elocuente y muy conocido. Dice: instruye al niño en su camino, ¿no? Y aún en su vejez no lo abandonará. Quiero decir algunas cositas en esto, que viene bien a nosotros como adultos, como padres, como personas de influencia en la vida de otros, como maestros también. Miren, dice la palabra de Dios aquí, habla acerca de la necesidad de la preparación y de la instrucción. Habla de la necesidad, ¿no? Un padre puede decir: no, yo lo dejo que mi hijo vaya a la escuela, lo mando a la escuela para que le enseñe la escuela. Está delegando la escuela. Después dice: no, yo lo llevo que le enseñen en la iglesia. Está delegando en la iglesia. Y después dice: no, yo lo dejo que vaya. ¿A dónde va a ir? Al club. Vaya al club para que le enseñen allá. ¿Y usted como padre, dónde está? ¿Y cuál es su parte? La responsabilidad es suya. La Biblia dice: hay una necesidad. Y la necesidad en este versículo bíblico está expresada en una sola palabra, que se llama instruye. El niño debe ser instruido. Instruido. Leía la otra vez un libro y me llamó la atención este pensamiento. Creo que ya se los comenté alguna vez, hace mucho, pero si no se acuerda, está bien, y si no se acuerda, de nuevo. La policía en los Estados Unidos estaba buscando para detener estas olas de violencia, de tanta inseguridad, tantos problemas, ¿no? Y entonces ellos dijeron: bueno, vamos a investigar de dónde sale la maldad del hombre. ¿Por qué el hombre es malo? ¿Por qué? ¿De dónde? Pues si nosotros sabemos cuál es la raíz más profunda de la maldad, ahí golpeamos. Y entonces solucionamos el problema. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué todas estas cosas dañinas para la sociedad y para ellos? Empezaron a investigar, llamaron psicólogos, sociólogos y buscaron por acá. No, esto no, iban descartando, ¿no? Hasta que llegaron a la conclusión, miren qué interesante, llegaron a la conclusión que la maldad está innata en el corazón del hombre. Y dijeron, sacaron esta conclusión: toda persona, todo niño recién nacido, dijeron, muy fuerte dijeron, es un criminal en potencia. ¡Wow! Llegaron a esa conclusión. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Y si ese pecado que está en el corazón del hombre, esa raíz pecaminosa, crece, se alimenta, ¿qué termina? En lo que nosotros conocemos. Entonces, el niño debe ser instruido. No es una cuestión de opción. Y me queda bien, no me queda bien, lo mando para acá, lo mando para allá. No.
El niño tiene que ser instruido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el niño está en una condición de debilidad, está en una condición de inseguridad, pero está también en una condición de maldad, porque hay maldad en su corazón, porque hay pecado en su corazón. Por eso debe ser instruido. ¿Y qué le pasó a Elí con sus hijos? No lo instruyó. Pero noten en este versículo, en este verso bíblico, dice instruye. Después dice a niño, ¿no? La edad, ahí habla de la edad de la preparación. Anoten, maestros, esto. Habla de la edad de la preparación, de la instrucción. Anoten, padres, porque hay padres que escuché que dicen, no, pero después mi hijo va a decidir, cuando sea grande va a decidir, él tiene luz y él va a saber dónde ir. Ay, Señor, me agarran los pelos así, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Edad de preparación, cuando quiera. ¿Así dice su Biblia? Cuando la persona quiera. No, dice niño. Instruye al niño, instrúyelo cuando es pequeño. ¿Por qué? Porque él está receptivo. Y lo hermoso que dijo alguien una vez, lo hermoso de la niñez es que el niño no tiene historia. Me encantó esa frase. Lo hermoso de la niñez es que el niño no tiene historia. Y Dios te da a vos y a mí la riqueza de la palabra de Dios para imprimir en esa página en blanco una historia nueva. La historia del Señor, la historia de Dios, la historia de la palabra de Dios, la historia de santidad, la palabra que corrige y hace que ese niño en un momento tenga un encuentro con Jesucristo y sea transformada su vida. ¿Te das cuenta? No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Si dejas pasar el tiempo, después te vas a arrepentir y va a ser tarde. Dios dice al niño, cuando es niño, entiende cuando es niño, cuando es chiquito. Pero en este pasaje bíblico también habla de la dirección de la preparación de nuestros hijos, ¿no? Porque dice, instruye al niño en el camino correcto. Instruye al niño, habla de la dirección de la preparación. ¿Cuál es el camino correcto? Implica una preparación, implica una enseñanza que está basada en la palabra de Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Cómo voy a dejar que una persona que está bajo mi responsabilidad elija el camino? Si la Biblia me dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, cada uno puede hacer cada uno hace su camino. Ay, Señor, no puede ser. Dios dice aquí, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mejor camino es Jesucristo y yo tengo que guiar a aquellos que están bajo mi responsabilidad y bajo mi autoridad, guiarlos en el camino del Señor. No que elijan el camino recto. Ahora, noten ustedes después en este pasaje bíblico también, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, ¿no? Aquí habla de las consecuencias de la preparación. ¿Cuáles son los resultados de la preparación? ¿Cuáles son los resultados de haber enseñado? Dice aquí, en su vejez no lo abandonará, lo seguirá. Le seguirá la enseñanza, le seguirá la palabra, le seguirá el consejo, le seguirá la luz de Dios. ¿Pero cuándo empezó? Y empezó cuando eran niños. ¿Y cómo empezó? Instruyéndolo, ¿no? ¿Y en qué línea? En el camino correcto. Bueno, por eso los padres tienen que estar presentes en el hogar y no ausentes, ni ser padres pasivos, porque un padre pasivo se pierde todo esto. Lo deja pasar, no lo valora, no lo estima, aunque lo quiere. Pero ¿sabe qué? Hay que pagar el precio de ser padre. Y hay que pagarlo, porque después viene el rédito, después viene el resultado. ¿Por qué dice acá la palabra de Dios? En su vejez no lo abandonará. En tercer lugar, ¿por qué tiene que estar un padre presente y no ausente, ni ser pasivo tampoco? Porque es el padre presente que detecta los intereses que cada uno tiene. Cada uno tiene un interés y solamente cuando el padre está presente puede detectar. Como el maestro
que tiene a sus alumnos, a los chicos, y les está enseñando, y puede detectar los intereses que cada uno tiene, y lo instruye, lo guía, lo aconseja, lo ayuda a crecer. En tercer lugar, me parece que esta es una razón sumamente importante. ¿Por qué los padres tienen que estar presentes? No ser ausentes ni ser pasivos en el hogar. Porque los que están bajo nuestra responsabilidad necesitan aliento. Los hijos necesitan aliento, los alumnos necesitan aliento, los niños necesitan aliento. Y en 1 Samuel capítulo 2, verso 19, aquí dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y esto es a Samuel. La madre de Samuel cada año iba al templo a adorar a Dios y le llevaba una túnica nueva. Y yo creo que por 2 o 3 o 4 razones podría entregarle una túnica. Una, le entregaba una túnica nueva todos los años porque Samuel crecía, era obvio, ¿no? Si no se imaginan, la manga de la camisa le quedaría por acá y los pantalones echando agua, ¿no? Como dicen, pantalones cortos. No sé, pero le llevaba una túnica nueva porque él iba creciendo. Pero también está expresando el cariño, el amor, está expresando el valor, le está expresando también el apoyo en la tarea que él hacía. Sin embargo, Samuel crecía en medio de este ambiente. Los hijos tienen que ser alentados, los niños tienen que ser alentados, los que están bajo nuestra responsabilidad tienen que ser alentados. Es en el hogar que se libran de las malas influencias. Las malas influencias van a estar afuera. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Y tengo que ayudar a los muchachos, a los chicos, a los alumnos, a los hijos, a que ellos crezcan y para que ellos puedan ser animados y que las malas influencias que hay en el mundo alrededor no los afecten a ellos. Estas son las razones, pero hay otra señal más de esa integración familiar que encontramos aquí en la vida de Elí y su familia, ¿no? Cualquier cosa esta que puede estar pasando va a traer consecuencias tristes y graves para la familia, así que hay que tener en cuenta estas cosas que mencionamos. En segundo lugar, enfrentar inadecuadamente los problemas de la familia. Es enfrentar inadecuadamente, no enfrentar bien los problemas que hay en la familia. En toda familia hay problemas, pero los problemas son enfrentados y cuando son bien enfrentados los problemas hay crecimiento, hay fortalecimiento, hay un paso hacia adelante, crecemos, nos fortalecemos juntos. En el verso 23, miren esta palabra. Y les dijo, aquí habla Elí, vamos a leer 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oía lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué hacían estos sinvergüenzas? ¿Qué hacían? ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? ¿Eran sinvergüenzas? Verso 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tremendo. Ya estaba la sentencia de Dios dictada. ¿Por qué? Bueno, porque los problemas de la familia se habían enfrentado inadecuadamente. ¿Vieron? Hay señales, Hay señales, hay esas señales que llegan, que nuestros propios hijos, que los mismos chicos en la clase que estamos enseñando nos van dando señales y tenemos que tener cuidado y tenemos que atender lo que traen nuestros hijos y obrar inmediatamente y alinearnos con Dios.
Ayer hablábamos con los varones del tema de la alineación, y cuando uno tiene un auto desalineado, bueno, las mujeres que manejan también saben esto, el auto desalineado, ¿qué hace? Tira para un costado, va para la derecha, va para la izquierda, encima me gasta las gomas, y tengo que poner gomas nuevas y no me conviene, ¿no? El gran tema es que cuando perdemos la alineación con Dios, ¿no? Cuando padres pierden la alineación con Dios. ¿Y qué es estar alineado con Dios? Es estar en sintonía con Dios, es entender el propósito de Dios, es entender el plan de Dios. Cuando pierden la alineación, pierden la cabeza. Y entonces uno dice, bueno, como decíamos ayer, ¿no? Uno decía, bueno, el hombre dice, tiene un problema familiar, tiene un problema con la esposa, bueno, vamos a cambiar la esposa. Tiene un problema con los hijos, bueno, dejamos al hijo a un lado. ¿Tiene problema con el trabajo? Dejamos el trabajo. Y ayer decíamos esto, el hombre tiene un problema de hombre. No tiene un problema con la sociedad, no tiene un problema con los demás, no tiene un problema con el esposo, con el hijo, con el compañero de trabajo, con el vecino, con este, con el otro. No, el problema que tiene es adentro. Es un problema de hombre. Un problema de relación con Dios. Necesitamos estar alineados con Dios para poder entender el propósito de Dios, el camino de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y Elí era un padre que había perdido la alineación con Dios. Ya lo vamos a ver en un ratito más. Los padres de Samuel tenían claro lo que querían para su hijo Samuel. Si usted va al pasaje bíblico, va a ver que Ana, en el capítulo 1, es una mujer que se dedica a orar. Y ora, intercede, clama a Dios. Una mujer profundamente espiritual, buscando la voluntad de Dios en todo momento. Hasta Elí, el mismo Elí, la considera que está borracha. Dice, digerí tu vino y andate de acá. Pará, no estoy borracha, dice Ana. Estoy orando, en aflicción está mi alma. ¡Qué mujer! Que busca al Señor con todo su corazón. ¡Qué hijo! Samuel, uno de los hombres más grandes que tuvo la nación de Israel, criado en medio de sinvergüenzas, pero con un modelo ejemplar. El modelo eran su padre, Elcana, y su madre, hombres, un hombre, un padre y una madre temerosos de Dios, que supieron influir adecuadamente en la vida de su hijo. Cuando no tratamos bien los problemas del hogar, tenemos problemas. Hay una declaración que para mí es demasiado triste, pero la vamos a leer. En el capítulo 3, versículo 13, 3:13, mire lo que dice. 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y esto es lo más grave, lo más triste que está escrito en la Biblia. Yo no quisiera que nunca le pase esto a usted. Y él no los ha estorbado. ¿Qué hizo Elcana? Cuando sus hijos, que estaban bajo su responsabilidad, protestaron contra Dios, ¿qué hizo él? Se cayó la boca, no dijo nada. Gravísimo, gravísimo. Padres tienen que hablar cuando tienen que hablar y no callarse la boca. Maestros tienen que hablar cuando tienen que hablar y no callarse la boca. Pero hablar con la gracia de Dios, hablar con el amor de Dios. La verdad tiene que ser dicha en amor, dice la Escritura, para poder sanar, para poder restaurar, para poder cambiar, para poder levantar. Es lamentable que Elí, un hombre que había sido puesto por Dios, tenía todos los atributos, tenía todo el derecho, porque era de la tribu de Leví, sacerdote de Dios, pero sin embargo, un hombre
que enfrentó inadecuadamente los problemas de su hogar. ¿Cómo debemos actuar dentro de nuestro hogar? Por lo menos tengo 3 cosas para decirle aquí. En primer lugar, tenemos que actuar orando a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría y orando por cada uno de los que viven bajo nuestro techo, intercediendo a Dios y orando. En 1 Samuel 1:12, ya lo mencioné antes, dice, mientras Ana oraba largamente, ¿no? El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, orando, clamando, intercediendo por los hijos, intercediendo los maestros por los alumnos, intercediendo, clamando a Dios. No hay otra forma. Hay algo que nosotros podemos hacer y algo que no podemos hacer. Lo que no podemos hacer es entrar en el corazón de la persona, así sea mi hijo. No puedo entrar. Pero Dios sí entra ahí. Y Dios toca el corazón y cambia el corazón. En segundo lugar, lo que yo puedo hacer y lo mejor que puedo hacer por mi hogar, lo mejor que puedo hacer por mi hogar y lo mejor que puedo hacer por mí mismo, ¿saben qué es? Agradar a Dios. Agradar a Dios. En 1 Samuel, en el capítulo 1, verso 19, dice la palabra de Dios así, de esta manera: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a la casa en Rama. Dice, y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Los dos, Ana y Elcana, adoraron al Señor. Lo mejor que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y por los que están bajo nuestra responsabilidad es adorar al Señor. Esto es agradar al Señor, esto es servir al Señor, esto es postrarnos delante de la majestad de Dios. Es lo mejor que podemos hacer por los nuestros. En tercer lugar, ¿cómo debemos actuar dentro de nuestro hogar? Mirando el modelo de Dios. Hoy día hay tantos modelos, y uno escucha, no, porque incluso usted toma las revistas, esa cantidad de revistas que hay, y todos se pelean para que las compren. Aún llega un momento que ni las venden, se las regalan las revistas, ¿no? Porque hay tantas. En los diarios, ¿vio? Que viene la revista de regalo, y siempre aparece en esa revista, yo miro allí, y aparece alguna psicóloga, alguna orientadora, me refiero femenino porque son mayormente mujeres que hablan, pero hay varones también, ¿no?, que hablan allí. Y ellos se dedican a escribir acerca de la familia, porque es un tema muy, muy cercano a todos. Y ponen allí expresiones, como la otra vez estaba leyendo, acerca de los modelos de familia. Y usted mira eso y dice, cuántas palabras, qué lindo, qué grato, un dibujo, una cosa hermosa, todo, una presentación, 10 puntos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Carente de la autoridad de Dios, carente del favor de Dios y carente del respaldo de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Por eso digo que modelos hay un montón. Usted va a encontrar modelos en las revistas, en la televisión, en el vecindario, en los comentarios que hace con la gente, va a encontrar muchos modelos. Pero déjeme decirle que el modelo que tenemos y que nosotros necesitamos es el modelo de Dios. Y el joven Samuel iba creciendo, dice la palabra de Dios, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice en 1 Samuel 2:26. Nuestra preocupación como padres, como enseñadores, como maestros, debe ser ayudar a crecer de una forma equilibrada. ¿Cómo? En los aspectos físicos, en los aspectos intelectuales, en los aspectos espirituales y sociales. Como Jesús crecía. En Lucas 2:52 tenemos ese desarrollo armonioso de la vida del Señor Jesucristo. En tercer lugar, responder incorrectamente a las advertencias que hay a la familia.
Esto es una señal de desintegración, es una señal que va a traer problemas cuando nosotros respondemos incorrectamente. En el verso 29 del capítulo 2, Dios dice estas palabras. Miren, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? No sé si usted se da cuenta lo que dice acá. En el pasaje anterior, en verso 23, Elí, el padre, reprende a sus hijos, le dice: ¿por qué hacen cosas semejantes? No está bueno lo que hacen, porque si un hombre peca contra el hombre, pero si peca contra Dios, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea que lo que Elí le estaba diciendo a sus hijos estaba bien, corrigiéndolo, ¿no? Estaba bien en su corrección. Pero en el verso 29, miren este pequeño detalle que dice la Escritura. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Dios que está hablando. Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y ahora se dirige a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios le dice: ustedes hollaron, ustedes avergonzaron, ustedes menospreciaron, despreciaron los sacrificios. Y Elí, vos sos responsable. Pero miren esta palabra muy sutil que dice acá: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Engordándoos, ¿qué quiere decir? Se engordaron los hijos, y la Biblia dice que Elí era un hombre de gran porte, para ser gentil. Era un hombre de gran porte, no solamente de altura, sino se ve que de ancho también. Acá dice la Biblia, se engordó. ¿Quién se engordó? El padre y los hijos. ¿Con qué se engordó? Comían como locos. ¿Pero qué comían? Lo que la gente traía para el sacrificio. Y eso era la blasfemia, eso era la deshonra, eso era el desprecio. Entonces, por un lado, Elí le dijo: hijo, no está bien lo que están haciendo, ustedes tienen que hacer esto, lo otro, porque si el hombre peca contra el hombre, el juez lo arreglará, pero si peca contra Dios, no. Estaba bien lo que estaba diciendo, pero cuando le tocó hacer, ¿qué hizo? Participó con ellos. Padres, no podés decir una cosa y hacer otra, porque te descalificaste. Te descalificaste. Pero te puedo decir: maestro, no podés enseñar una cosa y hacer otra. Te descalificaste. Pero si te das cuenta, podés calificar de vuelta, arrepintiéndote, reconociendo, pidiendo perdón, levantándote. ¿Te das cuenta? Elí le había errado muchísimo, ¿no? Él no había, entonces, no había sabido responder correctamente a todas las advertencias que tenía en su familia. Y eso le trajo a él tantos problemas. Hay señales de advertencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Los problemas que pueden surgir en nuestras casas, tenemos que ver cuáles son las raíces de los problemas. Los problemas pueden venir y pueden ser problemas internos, sociales, problemas de actitudes, ¿no? Problemas de conocimiento, problemas de conducta. Uno tiene que ver cuáles son las raíces de estos problemas, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Capaz que eso nos está dando señales de que algo está pasando detrás del problema. El problema es el iceberg que como el cubito de hielo que está flotando, y lo que se ve arriba es el problema, pero abajo hay un tremendo problemón. La raíz del problema está abajo, y como padre tengo que darme cuenta para poder solucionar de fondo, para tener un hogar donde Dios sea honrado, donde las personas crezcan con salud
y donde haya influencia, donde haya sanidad. Samuel creció en este ambiente. La historia termina después cuando Elí muere, escucha que sus hijos habían muerto, y él, por la noticia que tiene, dice la Biblia aquí, un hombre que era muy grande en el peso que tenía, y se cayó para atrás, se desnucó y murió. Nunca más nadie se levantó de su familia para seguir el ministerio y el servicio que había hecho Elí. Triste el final de esta historia. Es triste el final de tantas historias, de tantas familias en nuestra sociedad que se quebrantan, se rompen. ¿Por qué? Porque hay hombres, mujeres, que no asumen su responsabilidad, no toman su lugar de autoridad y son pasivos y dejan pasar y dejan pasar. Y la Biblia dice que con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios capítulo 24. Con sabiduría se edificará la casa. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar en la tierra prometida: oye la verdad de Dios. En Deuteronomio 6, oye la verdad de Dios, escucha la verdad de Dios. Ama fervientemente a Dios, ama a Dios, ponerlo en el primer lugar en tu vida. En tercer lugar, enseña diligentemente la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, sé un hombre, una mujer temerosa de Dios. Y Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu área de influencia, va a bendecir tus hijos, te va a bendecir. Y vas a ser una persona, vas a ser un hogar, vas a ser una familia, vas a ser personas que traen sanidad a nuestra sociedad que está tan arruinada y tan corrompida. ¿Qué necesita el mundo? El mundo necesita la luz de Cristo, la luz de Dios. ¿Qué necesita nuestra familia? Nuestra familia necesita alinearse con Dios. Pero los que se van a alinear primero son el hombre, la mujer, el esposo, las esposas, alineados con Dios. ¿Qué necesita un maestro para enseñar prudentemente la palabra de Dios? Estar alineado con Dios. Cuando perdemos la alineación se produce el desgaste y hay familias desgastadas, hijos desgastados que sufren las consecuencias de la falta de alineación. Dios vino a este mundo justamente porque nos vio a nosotros tan desalineados, tan desalineados. El pecado corrompió la naturaleza, la conducta y el ser del hombre. Pero gracias a Cristo que murió en la cruz del Calvario, para ser nuestro Salvador, para perdonarnos y para alinearnos con Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? En esta mañana, ¿cómo te encuentras? Yo te quiero desafiar a que te alinees con Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Pídele perdón al Señor, decirle: Señor, perdona mis pecados, perdóname por haberme equivocado, perdóname por no haber atendido, perdóname. Vos sabés qué cosas tenés que pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor esta mañana y decirle: Señor, quiero estar alineado, quiero vivir una vida alineada contigo, quiero amar lo que tú amas, desechar lo que tú desechas, seguir tu camino, amarte, amar tu palabra. Decirle al Señor, permitirle que Dios haga cambios en tu vida profundos, de lo más profundo del corazón. Dios solamente lo puede hacer. Vamos a orar y vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos esta mañana y tú nos conoces a cada uno de nosotros, oh Dios. Tú sabes cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros asuntos, cómo está nuestra vida. Señor, te doy gracias porque pese a todas las cosas, tú nos amas. Tú nos amas, Señor. Gracias. Gracias por ese amor tan grande, Dios, que tienes por cada uno de nosotros.
Honro tu nombre, Señor, por ese amor, por esa misericordia, por ese amor expresado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Honro tu nombre, Señor. Y aquí estamos porque te necesitamos a ti. Te necesitamos en nuestras vidas, en las decisiones, Señor, en las familias. Bendecinos, oh Dios, y gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, oh Dios. Honramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.